Realmente para nosotros acá en A la Medida por TN23, un honor saludarlo en casa. Y hoy, como puede ver, no me acompaña mi compañera habitual Sandy Monroy. Le mandamos un saludo, pero está el licenciado Andri Carías. Andri, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, licenciado Julio Talamonti? Bueno, y vamos a darle la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que en este final, ya la recta final del año 2020, falta todavía mañana y pasado, ¿no? Pero en esta recta final usted ha sido fiel a este programa A la Medida. Muchas gracias. Si este programa se hace en TN23, se hace por ustedes nada más. Y yo hoy soy un invitado especial al programa, así es que me alegra mucho estar aquí con Julio Talamonti. Andri, ¿te recuerdas? Van a reabrir las escuelas. ¿Quieres ver cómo? Sí, por hagámoslo. favor. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, comentó la importancia que tendrá el Acuerdo Ministerial 320-20, el cual contiene las normativas sanitarias para la prevención y control de infecciones causadas por el COVID-19 en centros educativos de todo el país. Sí, mira, este es un acuerdo ministerial que fue trabajado tanto por el Ministerio de Salud como por la Coprecovid y el Ministerio de Educación. Y aquí se plantea la forma en la que se podrían empezar a abrir los establecimientos en base al semáforo. O sea que eso puede ser variante, ¿verdad? ¿Y eso ayudaría a regular un poco a los estudiantes? Sí, definitivamente que ese es el objetivo y el Ministerio de Educación está trabajando en base a eso. Bueno, pues ahí lo tiene. Ya el Ministerio precisamente de Educación se está preparando con todos aquellos protocolos y todas estas situaciones que a usted seguramente acá en A la Medida y a todo el país le interesan porque significa el regreso a clases. Yo te propongo algo, Andri. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Quieres que veamos algunos datos antes de hacer el análisis? Claro, por favor, veamos los datos porque esto le interesa a todos, Talamonti, en la casa, porque recordemos que todos, sin excepción, tenemos o hijos o nietos en el caso de los mayores. Es correcto. Que en cada casa de Guatemala prácticamente hay o un chico pequeño o un adolescente que tiene que ir a la escuela. Entonces nos interesa a todos saber esto. Es un país joven. Así que con la producción de A la Medida, vea usted los siguientes datos que ahí aparecen a mi espalda en la pantalla. Y es que, Andri, tenemos que entender varios principios que van a regir la reapertura gradual de las escuelas. Cuando reinician las clases presenciales, tanto docentes, estudiantes y, por supuesto, el personal administrativo deberán usar mascarilla, a excepción de los niños menores de 2 años. Tendrán que mantener un distanciamiento físico, ya lo sabemos, el 1,5 metros, y mantener la higiene constante de manos y desinfección de superficies. Además, docentes, personal administrativo y de servicio deberán utilizar protección facial que incluye el uso de escudo y debe existir una ventilación natural en las aulas. Antes de iniciar con el análisis, Andri, investigando este tema, como tú recordarás, veíamos algo que nos parece impresionante. Estadísticamente en el mundo se ha demostrado, y por eso Europa es que en su momento volvió a las escuelas, que los niños menores, te hablo hasta más o menos los 8 o 10 años de edad, son los que menos estadísticamente se han logrado infectar, y entre ellos en el regreso a clases antes de la segunda ola en Europa, pues casi no hubo infectados de COVID-19. Un dato interesante. Un dato interesante, Talamonti. Europa y por supuesto Estados Unidos de América también y varios países, ¿no?, de Asia que han reaperturado las escuelas gradualmente. Y lo que tú dices es muy cierto porque no se infectan tanto los infantes, ¿no? Se infectan ya mayores. Los jóvenes de 25 años en adelante. Así es, correcto. Pero no sé cómo nos iría en Guatemala, Talamonti. Recordemos que en esos países de primer mundo hay servicios de agua, en los baños escolares hay cloro, hay alcohol, está todo. Y en Guatemala muchas escuelas no tienen ni siquiera agua potable. Entonces es complicadísimo, pensar en un retorno es complicadísimo. ¿Cómo poder garantizar esto más que en los temas de los colegios privados? Aunque también habrá que controlarlos. Pero quizá los colegios privados tengan como más opción, ¿verdad? Probablemente, en algunos puede fallar, pero sí, definitivamente va a haber más control. El tema es cómo poder controlar que todo esto, pues yo no dudo tal vez en las escuelas, en los institutos a nivel de las cabeceras, es decir, en los cascos urbanos. Pero te imaginas en las áreas rurales. A ver, imaginemos, Andri, ¿cómo garantizar esto en una escuela allá en Ixiguán, San Marcos? ¿Cómo garantizar esto en una escuela en Santa María Nevaj? Esto es lo complicado verdaderamente. Es lo complicado y lo que tú has dicho tiene toda la lógica, porque cuando uno mira esa condición real de las escuelas en Guatemala, pues nos ponemos a pensar que
tal vez sería bueno reaperturar el ciclo y pasar varios meses así como ya lo terminamos, ¿no es cierto? Porque ya tenemos como la costumbre o bueno, ya aprendimos. Sí. Ahora te doy un dato interesante con lo que dices, porque siempre es bueno poner sobre la mesa esto para los análisis. Fíjate que eso parecería lo más lógico. Es más, yo me atrevo a pensar, Andri, que los padres en Guatemala preferirían no mandar, al menos en un inicio del ciclo escolar, a sus hijos a las escuelas, a los colegios, a los institutos. Pero, ¿sabes cuál fue la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Que los niños ya necesitan reintegrarse a las actividades sociales, porque han pasado todo un año 2020 con un estrés tremendo, con una carga académica distinta y sin ese contacto social necesario para su desarrollo. Y hay una generación, Talamonte, la última generación que ahora está habitando el planeta se llama la generación Z. Así es. ¿No? Que vino después de los millennials, ¿no? La generación Z. Y esta generación la han tipificado como la generación perdida a nivel global, porque les va a costar integrarse socialmente a la sociedad, y les va a costar también pues conseguir hasta un empleo por la escasa preparación académica, lo que tú mencionabas, que pusiste algunos pueblos como ejemplo en Guatemala, ¿no? Pero también aquí en la ciudad es complicadísimo. Yo creo que es más complicado aquí que en el interior del país, porque aquí se súper llenan las escuelas. Ahí es donde está lo difícil. Mira, Andri, no me dejarás mentir, hay muchas instalaciones educativas. Tal vez aquí sí lleva un poquito de ventaja, aunque parezca increíble lo público, porque en lo privado, si tú te has dado cuenta, pasa que muchas instituciones educativas pequeñas son casas, entre comillas, acondicionadas, porque eran casas para habitar, para dar clases. Entonces, ¿cómo garantizar, por ejemplo, el tema de que haya distanciamiento? ¿Cómo garantizar el tema de que haya ventilación natural? Y de alguna manera esto en las escuelas puede ser más factible. Número uno, porque la infraestructura es más grande, pero al final de cuentas parece un gran reto para la educación el año 2021. Empezará a distancia, eso sí. Mira que hasta me picó la cabeza ahora que yo estaba haciendo con el lapicero. ¿Pero qué se te ocurría, Andri? Cuéntame. Lo que tú decías es fantástico. A ver. Y Talamonte, se me ocurre, cuando te escuchaba hablar de la educación privada y todo, yo siento que el Ministerio de Educación debería brindar un poquito de más apoyo, o diría yo, no un poquito más, ¿no? Debería brindar, aunque sea un poquito de apoyo a las instituciones privadas, porque siento que las deja a merced de cada colegio y en este momento necesitamos como bloque en Guatemala tratar de salir adelante y buscarle una solución al problema educativo, que realmente los más damnificados son los niños. Al final de cuentas termina siendo eso, ¿sabes? Y los adolescentes, ¿no? De primaria y básico, creo yo, ¿no? ¿Me permites tomar estas hojas? Sí, por favor. A ver, fíjense ustedes lo que vamos a hacer antes de ver los siguientes datos. Vamos a pedir de nuevo la cámara. Fíjate qué es lo que están haciendo muchas. Hacen estas guías escritas de esta manera y entonces vienen y te las entregan para esta semana. Puedes tomarla, y por eso favor, no es dar disculpa. Clases. Ahora, esto no es dar clases. Como una hoja va a poder enseñarte a ti. ¿Quiénes terminan convirtiéndose entonces? Perdona, muchas gracias. Los padres de familia. Los padres de familia. Y muchas veces obviamente no están preparados para esto. O no tenemos el tiempo de estar en la casa con los chicos también, que hay que ponerse a pensar en eso. Yo tengo una gran preocupación. ¿Te imaginas tú 240,000 nuevos profesionales de educación media aproximadamente este año? Hay 20,000 puestos de trabajo en un año normal, pero este fue un año de COVID y un año de recesión económica. ¿Dónde se va a integrar esta gente? Tú hablabas de la generación Z. Yo me preocupo de la generación 2020 también, que es parte de ellos. La que viene detrás, ¿no? Y la generación 2021 en cuanto a lo académico. ¿Te imaginas tú quién va a querer otorgarles oportunidades realmente laborales? Y lo que estás hablando, qué fantástico, porque cuando uno se pone a pensar los 200,000 más o menos graduados de nivel medio del año 2019, ¿cuántos de esos 200,000 tienen hoy un empleo? ¿Cuántos? Imagínate. No sé. Probablemente vamos a ponerle un número. ¿Qué tal? 20,000, un 10%. Ok, y 180,000 que se graduaron el año pasado no tienen empleo. ¿Y qué hacen? Y los 200,000 que se van a graduar o que se graduaron en 2020, ¿cómo? O sea, Guatemala es un país que necesita, pero necesita con urgencia levantar esa bandera de ayuda
para el tema educativo. Para el tema Sin educativo. hablarte de los resultados magros que ya per se, antes de ver los datos, se obtienen en las pruebas de idioma y de matemática. Ponemos más datos a disposición suya aquí en A la Medida para que sigamos y continuemos con este análisis. Mira esto, Andri, es muy interesante. Analicemos el tablero publicado por el Ministerio de Educación que va a regir el regreso a clases, el cual será determinado bajo el color de alerta de cada municipio. Y esto ya nosotros lo sabemos. La alerta roja, que es por ejemplo el caso del departamento de Guatemala. En su totalidad, fíjate cómo va a ser, y tú me vas a ayudar con el alerta naranja. Será a distancia o en casa, no se permitirá el recreo, ni educación física, refacción para llevar y transporte escolar en casos especiales. ¿Cómo será la alerta naranja? Bueno, la alerta naranja se implementará una modalidad híbrida, algunos estudiantes en el aula, otros a distancia, recreos, educación física, refacción escolar, únicamente con la burbuja del aula, ¿no? El transporte escolar con ocupación de 50% nada más. Y por último, la alerta amarilla, porque todavía no tenemos municipios en color verde, se mantendrá una modalidad híbrida, pero con más alumnos en el aula. Recreo sí, educación física y refacción escolar únicamente en la burbuja del aula y transporte escolar con ocupación del 75%. Como sea, Andri, aparentemente va a ser un regreso a clases nuevamente complicado, con temor, y al final de cuentas veremos cómo funciona esta parte híbrida que también se va a implementar. Será la gran variante en diferencia y en comparación al 2020. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir a algún otro tema, pero ¿qué tal esta frase, Talamonte? No sé de quién es, pero me parece fantástica. La educación es la única llave que abre la puerta hacia el desarrollo de un pueblo. De acuerdo. No la podemos echar a perder. No, y no por la eso podemos descuidar. Hay que fortalecerla, al contrario. O sea, no la podemos descuidar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está. Para el análisis suyo allá en casa, el regreso a clases, ya sea a distancia, en algunos casos como el Departamento de Guatemala, o de manera híbrida. A ver, hay que analizarlo y hay que tener todos el cuidado y sobre todo decirle a nuestros hijos, Andri, cómo deben de cuidarse. Te digo algo, hoy se celebraron 24 años de la firma de la paz. ¿Qué te parece? Bueno, 24 años de la firma de los acuerdos de paz. El presidente ya fallecido Álvaro Arzú, pues llevó a cabo esa firma y como quien dice nada, ya pasaron 24 años de paz. Analicemos, pero cuando regresemos, ¿está bien? Claro. Vamos a la pausa y recuerde algo, nosotros somos A la Medida.